Tengan muy buenos días, tecnóloga y compañeros presentes. En este día nos corresponde la defensa de nuestro trabajo de campo. Somos el grupo número 2 con el tema higiene laboral. Las integrantes del grupo son Yesenia Yamilek Urbano Renderos, Jessica Roxana Vega Ramírez y su servidora Norma Leticia Villalta González, alumnas de técnico en enfermería 2A. Bueno, les voy a hablar sobre qué es higiene laboral. Es la prevención de las enfermedades ocupacionales, laborales, generadas por factores o agentes físicos, químicos o biológicos que se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los trabajadores, pudiendo afectar su salud y su bienestar. Cuando hablamos de higiene laboral, se debe cumplir al máximo las medidas de bioseguridad. Tenemos en cuenta que en el área de los trabajadores de salud se debe vigilar con máxima precaución para así poder evitar cualquier tipo de infección. En este caso nos centramos en establecer una higiene laboral adecuada en el área laboral de salud. Entre las principales medidas de bioseguridad a seguir para mantener una adecuada higiene laboral, podemos mencionar, por ejemplo, lavarse las manos antes y después de realizar cada tarea y después del uso de guantes. Utilizar una vestimenta adecuada, por ejemplo, usar mascarilla, gabachón, guantes, gorro, gafas protectoras. También cumplir con las normas de bioseguridad, utilizar guantes y verificar que estén en un buen estado, desinfección de los utensilios a manipular con su posterior enjuague y secado. Otro punto que les voy a mencionar es que es contaminación del ambiente de trabajo. Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo, cuya presencia y permanencia pueden afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. Cuando hablamos, por ejemplo, de los trabajadores del área de salud, se habla fundamentalmente del aire, del control de infecciones, del control de las radiaciones, del ruido, de los olores, eh, de los efectos visuales, de las condiciones del agua, del manejo de los alimentos y del tratamiento de los residuos hospitalarios. Ahora les voy a mencionar qué es una enfermedad profesional o ocupacional. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Algunos riesgos a los que se enfrenta el personal de salud son biológicos como la hepatitis, la tuberculosis y el VIH, químicos como el contacto con glutaraldehído y óxido de etileno, físicos como el ruido y las radiaciones, ergonómicos como levantar objetos pesados y psicosociales como el estrés y la violencia. Gracias. A continuación pasa a mi siguiente compañera. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Roxana Vega. Como primer punto les hablaré un poco sobre qué es riesgo laboral. Bueno, cuando se habla de riesgos laborales, se refiere a aquellos peligros que puedan existir en un entorno o lugar de trabajo, de las cuales pueden causar algún daño físico o incluso psicológico al trabajador o a la trabajadora, ya que hay que recordar que si no se posee lo que es una higiene adecuada, hay más probabilidades de que los trabajadores puedan sufrir algún tipo de daño. Por eso es muy importante que en las diferentes áreas de trabajo se aplique lo que es la higiene laboral, ya que de esa manera se puede lograr lo que es promover tanto la seguridad como la protección de los trabajadores en el área de la salud. El proceso para evaluar el riesgo laboral se realiza mediante los componentes de identificación, evaluación del área y el control de los peligros que puedan existir. Bueno, como segundo punto les hablaré sobre los agentes que puedan ocasionar una enfermedad en el trabajador, los cuales son agentes físicos,
agentes psicológicos, agentes químicos y agentes biológicos. En lo que es agentes físicos pueden ocurrir lo que son lesiones musculoesqueléticas, lo que es una herida, exposición a los rayos X o a las radiaciones, o incluso puede suceder hasta una caída que puede afectar la salud del trabajador. En el agente psicológico pueden causar lo que es ansiedad, estrés. Las excesivas horas de trabajo pueden causar lo que es agotamiento laboral en el trabajador. Los agentes químicos provienen de la exposición a lo que son las sustancias químicas que se encuentran en los hospitales o ya sea en las unidades de salud. Un ejemplo es el glutaldehído. Y los agentes biológicos, que se refiere a cualquier tipo de infección o alergia. Entre los riesgos higiénicos más frecuentes se encuentran, como primer punto, tenemos a la exposición a sustancias y mezclas químicas consideradas como peligrosas, como por ejemplo el ácido sulfúrico, el arsénico, el mercurio o el plomo. La exposición a agentes biológicos considerados como peligrosos, como por ejemplo un virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. La exposición a radiaciones ionizantes, como por ejemplo los rayos gamma y los rayos X. La exposición a radiaciones ópticas no ionizantes, como la radiación ultravioleta, el microondas y las ondas de radiofrecuencia. La exposición a temperaturas extremas, como el estrés térmico por calor o frío. La exposición al ruido, que puede llegar a causar enfermedades como hipoacusia, que es la enfermedad de la sordera profesional. La iluminación deficiente, que puede llegar a ser causante de trastornos visuales o suponer un peligro para la realización de algunos trabajos. La exposición a vibraciones, que pueden provocar enfermedades osteoarticulares. Algunas recomendaciones para prevenir o disminuir lo que es el deterioro de la salud son: como primer punto, se deben de eliminar los factores que pueden causar enfermedades profesionales. Se deben reducir aquellos efectos que pueden ser provocados debido al trabajo, como por ejemplo el estrés debido a las excesivas horas de trabajo. Hay que tomar en cuenta todas las medidas preventivas para que no ocurra un empeoramiento de las enfermedades. Es importante que se conserve la salud del trabajador, ya que de esa forma el ambiente de trabajo será más agradable y también será mucho más productivo. Hay 3 tipos de condiciones que se pueden utilizar para mejorar la salud de los trabajadores, las cuales son condiciones ambientales de trabajo, las condiciones de tiempo y condiciones sociales. Como primer punto están las condiciones ambientales de trabajo, que se refiere a lo que es el ambiente físico, que suele rodear al trabajador o trabajadora mientras desempeña su cargo. Están las condiciones de tiempo, que se suele centrar en la duración de la jornada de trabajo, en no administrar demasiadas horas extras y también en brindar los periodos de descanso. Y por último están las condiciones sociales. Esta condición se relaciona con el ambiente o clima laboral. Un ejemplo de ello sería la relación del personal, ya que si todos trabajan en equipo, el trabajo será mucho más productivo. Pero si no existe tal relación, puede llegar a surgir algunas discordias. Tengan todos muy buenos días, tecnólogos y compañeros. Yo soy la señorita Yesenia Renderos y en esta ocasión me corresponde hablarles un poco sobre los servicios higiénicos y locales de descanso.
Y como podemos observar en la presentación, ahí tenemos lo que es un lavamanos, el agua potable y los retretes. En todos los lugares de trabajo es muy necesario que haya el acceso al agua potable en cantidades suficientes y en lugares accesibles. Nosotros como personal de salud sabemos, ¿verdad?, que es muy importante ese lavado de manos. De esta manera estamos evitando nosotros contraer alguna enfermedad y de la misma manera podemos evitar también transmitirle alguna enfermedad a los pacientes por no lavarnos correctamente las manos con agua potable. También tenemos lo que son las señalizaciones de riesgo laboral como prevención para cualquier tipo de incidentes que pueda pasar. Bien, dice, se entiende como señalización el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de aquel que los recibe frente a la circunstancia que pretende resaltar. Más concretamente, la señalización de seguridad es aquella que suministra una indicación relativa a la seguridad de las personas y sus bienes. Ahí podemos observar una de las señalizaciones, ¿verdad? Como esa que tiene una llamita de fuego que se ve, que significa material inflamable. El otro es material radioactivo, peligro general y riesgos biológicos. Ya vamos a ver otros de los tipos de señalizaciones que existen en cualquier tipo de trabajo. Y por aquí podemos observar los tipos de señalización. Aquí tenemos la señal de prohibición. Esta, como su misma palabra lo dice, nos prohíben algún tipo de peligro que puedan provocar ciertas acciones. Esta se va a caracterizar por tener una forma redonda con el pictograma negro y sobre un fondo blanco, con los bordes y la banda transversal color rojo. También tenemos las señales de advertencia. Estas nos advierten de algún riesgo o peligro y las vamos a caracterizar por tener forma de triángulos con el pictograma negro sobre un fondo amarillo y los bordes negros. También tenemos las señales de obligación. Estas nos obligan a realizar comportamientos determinados sumamente obligatorios. Estas las vamos a caracterizar por tener una forma redonda con el pictograma color blanco sobre un fondo azul. Tenemos las señales de salvamento o de socorro. Estas más que todas las vamos a ver ubicadas en lugares donde haya un botiquín. También tenemos lo que son las señales de evacuación. Estas nos proporcionan la información sobre salidas de evacuación. Estas las vamos a caracterizar por tener su pictograma color blanco sobre un fondo verde. También están las señales luminosas. Estas son las señales emitidas por un medio o un dispositivo formado de material transparente. También tenemos lo que son las señales acústicas. Estas son señales sonoras codificadas que están basadas en la emisión de comunicación que se perciben de forma instantánea. Estas tienen la capacidad de abarcar grandes extensiones. Y por último tenemos las señales gestuales. Estas son un movimiento o un dispositivo de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas. Bueno, y esto ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya gustado nuestra exposición. Gracias por su atención.